El norte siempre supo que todo lo que nace debe morir. En sus noches sin sol, cuando el hielo cubre los fiordos y el cielo parece hecho de hierro, los hombres del norte aprendieron a mirar el tiempo como una serpiente que se muerde la cola. Nada empieza sin acabar. Nada termina sin renacer. Así lo contaban los escaldos, los guardianes de la memoria, alrededor del fuego que chispeaba bajo el viento. Decían que incluso los dioses, tan poderosos como el trueno, y tan antiguos como las estrellas, un día conocerían su final, y que ese día no sería solo el fin del mundo, sino el comienzo de otro. Lo llamaron Ragnarok, el destino de los dioses, la última batalla, el crepúsculo del mundo. No era una profecía para asustar, sino una advertencia para entender. Los dioses podían caer, los mundos podían arder, pero de sus cenizas siempre surgiría algo nuevo. Así comienza la historia del fin y del renacimiento, contada por los pueblos que sabían que la eternidad no es inmortalidad, sino transformación. Antes del Ragnarok, hubo un tiempo de equilibrio. Un tiempo en que los 9 mundos se mantenían unidos por un solo aliento, suspendidos en las raíces y las ramas de Yggdrasil, el árbol cósmico que une lo visible con lo invisible. Sus raíces bebían del pozo de Urd, donde las nornas tejedoras del destino escribían en silencio el porvenir de dioses y hombres. Allí, en las profundidades donde el tiempo no tiene nombre, el pasado, el presente y el futuro se mezclaban como hilos en una sola tela. Cada gota que caía del pozo era una decisión. Cada hoja que temblaba en Yggdrasil, una consecuencia. El árbol sostenía los mundos en su inmensidad. Asgard, morada de los dioses; Midgard, el mundo de los hombres; Jotunheim, tierra de los gigantes; Alfheim y Svartalfheim, dominios de los elfos y enanos; Niflheim, el reino del hielo; Muspelheim, la tierra del fuego; Helheim, donde descansaban los muertos; y Vanaheim, el hogar antiguo de los dioses del campo y la fertilidad. Todo estaba conectado. Nada escapaba a su red de raíces, ni los dioses mismos. En las ramas más altas, bañadas por la luz de 1000 soles, brillaba Asgard, ciudad dorada de techos centelleantes y muros impenetrables. Allí reinaba Odín, el padre de todo, el que cambió un ojo por la sabiduría, el que bebió del pozo de Mimir para conocer el secreto de las runas, el que veía más allá del tiempo sentado en su trono, Hlidskjalf, desde donde podía observar todos los mundos. A su lado estaban los guardianes del orden divino: Thor, hijo del trueno, cuya fuerza era tan grande que su carro arrastrado por cabras retumbaba como tormenta cuando cruzaba los cielos. Su martillo, Mjolnir, era el escudo contra el caos, la herramienta con la que bendecía y destruía. Freyja, diosa de la belleza, del amor y de la guerra, la que recibía la mitad de los caídos en su salón de los muertos. Folkvanger, porque no solo los valientes morían para Odín, también los apasionados eran suyos. Heimdall, el guardián del arco iris, cuya vista podía atravesar la oscuridad, cuyo oído percibía la hierba creciendo. Su deber era eterno: custodiar el Bifrost, el puente que unía Asgard con el mundo de los hombres. Tyr, dios de la justicia y la guerra justa, aquel que sacrificó su mano para encadenar al lobo delfín, porque sabía que la paz exige precio. Y Loki, el dios del fuego y la astucia, nacido del caos adoptado por el orden, hermano de juramento de Odín, amigo y traidor, aliado y sombra. Durante eras, la armonía se mantuvo. Los días eran largos y las noches brillaban con auroras. Los dioses celebraban en los salones de Valhalla, donde las copas jamás se vaciaban, y los guerreros caídos se levantaban al amanecer para combatir de nuevo, pues incluso en el paraíso del norte, la gloria debía ganarse cada día. Los humanos desde Midgard ofrecían sacrificios: caballos, frutos, espadas nuevas y juramentos grabados en piedra. A cambio, los dioses enviaban buenas cosechas, protección en la guerra
y sueños donde sus voces hablaban a los elegidos. Así se mantenía el equilibrio de Yggdrasil, un ciclo perfecto, donde el poder divino y la fe humana respiraban al mismo ritmo. Pero todo árbol tiene grietas, y hasta el más sabio de los dioses sabe que la eternidad cansa. Nada que dure para siempre puede estar libre de duda. En los salones dorados de Asgard, las risas comenzaron a sonar huecas. Las fiestas que antaño eran júbilo se volvieron repetición. Thor bebía, Freyja suspiraba, Heimdall vigilaba el mismo horizonte y Odín miraba en silencio las visiones que las runas le ofrecían, imágenes de fuego, lobos y mares desbordados. Él sabía que incluso los dioses tienen su ocaso, pero no lo dijo, porque la verdad, incluso en Asgard, puede quebrar los cimientos de la fe. Solo uno hablaba sin miedo: Loki, el hijo del fuego, el que nunca conoció reposo, el que encontraba placer en la duda. Caminaba entre los dioses como una chispa que se niega a apagarse. ¿Por qué un dios debe servir a otro?, preguntaba con sonrisa insolente. ¿Por qué el destino debe estar escrito incluso para nosotros si somos los que escribimos los destinos de los hombres? Los otros reían, lo ignoraban, lo toleraban como a un bufón necesario, pero en sus palabras había veneno, y en su mirada, la sombra de algo más antiguo que la creación misma. Loki conocía el fuego de Muspelheim, lo llevaba en la sangre, y sabía que todo lo que arde termina consumiéndose, incluso el oro de Asgard. A medida que los siglos pasaban, sus juegos se hicieron más crueles, sus burlas más agudas. Despertaba rivalidades, sembraba celos, recordaba a los dioses que su poder dependía de los hombres que los veneraban. Y cuando los dioses callan, el caos escucha, porque el silencio de Asgard no era paz, era el preludio del trueno. Odín comenzó a sentirlo. En los sueños veía las raíces de Yggdrasil agitarse. Veía un lobo creciendo bajo la sombra de una cueva. Veía una serpiente enroscada en los mares, esperando. Y en el centro de todo veía a Loki riendo mientras el mundo ardía. El padre de todo consultó a las Nornas. Ellas hablaron sin emoción. El fin vendrá del fuego y del hielo. Nacerá del hijo de la astucia. Se alzará del vientre de la tierra, y ningún dios lo detendrá. Así está tejido. Así se cumplirá. Odín regresó a Asgard en silencio. Sabía que la profecía no podía evitarse, solo podía honrarse. Pero entre los muros dorados, el resto de los dioses aún reían, ajenos al temblor que recorría las raíces del cosmos. Creían que el trueno, el amor y la justicia bastarían para sostenerlo todo. Creían que la eternidad era su derecho. No comprendían aún que la eternidad no es un don, sino una carga. En las noches, Loki miraba el horizonte ardiente, veía el Sintosit, resplandor de Muspelheim, y escuchaba los pasos de los gigantes del fuego. Sabía que el equilibrio no podía durar. Sabía que todo final había empezado ya, aunque los dioses aún danzaran bajo el resplandor de las estrellas. Así, el tiempo de la calma fue llegando a su fin. La armonía comenzó a resquebrajarse. Los hombres olvidaron sus plegarias. Los dioses olvidaron la humildad. Y el primer suspiro del Ragnarok sopló entre las ramas de Yggdrasil como un viento que nadie quiso oír, porque cuando los dioses callan, el caos escucha. Y cuando el caos responde, ya es demasiado tarde. Loki no siempre fue enemigo, fue hermano de juramento de Odín, compañero de Thor en incontables aventuras y padre de criaturas que ningún hombre puede imaginar sin temblar. El lobo Fenrir, la serpiente Jormungandr y Hel, reina del inframundo. Los dioses los temían, pero ninguno quiso destruirlos. El destino no se evita, dijo Odín, solo se cumple. Así los mantuvieron cautivos, sin saber que cada cadena forjada con miedo se rompe tarde o temprano. Fenrir,
el lobo del Apocalipsis, creció alimentado por la sospecha. Los dioses intentaron sujetarlo con 3 cadenas. Las 2 primeras las rompió con facilidad. La tercera, Gleipnir, hecha con el sonido del paso de un gato, la raíz de una montaña y el aliento de un pez, fue tan sutil que lo engañó. A cambio de la paz, Tyr ofreció su mano derecha, sabiendo que el lobo la arrancaría de un solo mordisco. Y así fue. Desde entonces, la sangre de un dios y el resentimiento de una bestia quedaron unidos por una promesa. El día que Fenrir se libere, el cielo temblará. Pasaron los siglos. Las raíces de Yggdrasil comenzaron a estremecerse. En el este, los gigantes de hielo afilaban sus lanzas. En el sur, el fuego de Muspelheim ardía con un brillo desconocido. En el corazón de Asgard, Loki tejía su venganza. Había perdido a su hijo, había sido encadenado por sus hermanos, y el veneno del rencor lo convirtió en sombra. Su voz se volvió eco en las cuevas del mundo, y cada eco traía un presagio. Vendrá un invierno, decían las voces, un invierno que no terminará. El Fimbulvetr, el gran invierno, donde el sol se esconderá y los hombres se devorarán unos a otros. Los lobos Skoll y Hati devorarán el sol y la luna. El hielo se partirá, los mares se alzarán, y los muertos marcharán desde Helheim bajo un cielo sin luz. Los dioses conocían la profecía, Odín la había visto en las runas, y sabía que ni siquiera él podía evitarla. El fin vendrá, dijo, pero el fin también es comienzo. Así el padre de todo empezó a prepararse, no para vencer, sino para resistir con honor. Cuando llegó el Fimbulvetr, el mundo se quebró. 3 inviernos sin verano, 3 años de hambre y desesperación. Las guerras consumieron Midgard, los hombres se olvidaron de los dioses y el orden se convirtió en ceniza. Desde el horizonte ardió una línea roja. Era Surtr, el gigante del fuego, marchando con su espada brillante como el sol. En las profundidades, Fenrir rompió su cadena. En el mar, Jormungandr se enroscó sobre sí misma, levantando olas que cubrieron montañas. En Asgard, el cuerno de Heimdall sonó por última vez. Su sonido cruzó los 9 mundos como un trueno que anunciaba el juicio. Los dioses se reunieron por última vez en el campo de Vigrid, un lugar tan grande que ningún ojo podía ver su final. Allí se enfrentarían los dioses y los gigantes, el fuego y el hielo, el orden y el caos. Odín montó a su caballo Sleipnir y miró al horizonte. En su mirada no había miedo, solo certeza. He conocido todos los destinos, dijo, pero ninguno más digno que este. Thor apretó el mango de Mjolnir. Freyja lloró por los que morirían. Loki, liberado del veneno, sonrió, y el cielo se abrió. El cielo se partió en 2. De un lado el fuego de Muspelheim, con sus ejércitos de gigantes envueltos en llamas. Del otro, la escarcha de Jotunheim, que marchaba como una avalancha viva. Entre ambos, los dioses. No había esperanza de victoria. Solo Honor Heimdall alzó su cuerno por última vez. Su sonido era un lamento y una llamada. Los dioses salieron de Asgard. Thor marchó al frente, su martillo brillando como un sol moribundo. Odín lo siguió, cubierto con su capa azul oscura, acompañado por los Einherjar, los guerreros elegidos que habitaban el Valhalla. En el horizonte, Fenrir se alzaba como una montaña viva. Jormungandr se agitaba en el mar y su veneno caía del cielo como lluvia. El aire ardía y se congelaba al mismo tiempo. Y entonces comenzó. Odín cargó contra Fenrir. El lobo abrió su mandíbula tanto que podía devorar el cielo. Los Einherjar cayeron como hojas ante su furia. Pero Odín no retrocedió. Con su lanza Gungnir, el padre de todo atravesó la oscuridad, no para vencer, sino para cumplir su destino. Fenrir lo devoró, y con él cayó la sabiduría del mundo. A lo lejos, Vidar, el dios del silencio, presenció la escena, saltó sobre el lobo y,
Con una fuerza nacida de la venganza, le abrió la mandíbula con sus manos hasta quebrarle el cuello. Así murió el devorador de dioses. Pero no hubo tiempo para llorar. En el mar, Thor encontró a su enemigo, Jormungandr, la serpiente del mundo. Emergió entre olas venenosas. El trueno rugió. Thor lanzó su martillo con una fuerza que partió montañas y cielos. El golpe resonó en los 9 mundos. La serpiente cayó muerta. Pero su veneno se extendió. Thor dio 9 pasos y cayó también envenenado. El dios del trueno murió con el cielo ardiendo sobre él, mirando las estrellas que aún quedaban vivas. En otra parte del campo, Loki y Heimdall se encontraron. 2 enemigos, 2 reflejos. Ambos sabían que su historia solo podía terminar con la muerte. Se hirieron al mismo tiempo. Loki cayó riendo, Heimdall en silencio, y el mundo tembló. Surtr levantó su espada de fuego, tan brillante que los hombres confundieron su resplandor con un nuevo amanecer. Pero no era el amanecer, era el final. Con un solo movimiento, el gigante del fuego lanzó su espada al cielo. Las llamas devoraron los 9 mundos. Yggdrasil crujió. Las raíces ardieron, las ramas se partieron, los ríos se evaporaron. Todo cuanto había sido desapareció. No quedó nada, ni montañas, ni mares, ni cielo, solo oscuridad. Pero incluso la oscuridad respira. En medio del vacío, flotaba una chispa. Era el recuerdo del fuego que alguna vez dio calor a los dioses. Nadie sabe cuánto tiempo pasó. En el nuevo silencio, el tiempo no tenía nombre. Y sin embargo algo comenzó a moverse. De entre las sombras surgieron 2 figuras humanas, Lif y Yggdrasil. Los últimos sobrevivientes del Ragnarok habían permanecido escondidos en el tronco de Yggdrasil, alimentándose del rocío y del sueño. Cuando salieron, la tierra estaba cubierta de niebla, pero el aire era cálido otra vez. El sol había vuelto a nacer, porque la hija del sol antiguo había tomado su lugar en el cielo. Los ríos volvían a fluir, los animales regresaban del olvido y una nueva hierba crecía sobre las cenizas del mundo viejo. En la llanura donde antes había ardido Vigrid, el aire aún guardaba el eco de las batallas, pero también el perfume de la renovación. Allí se encontraron los dioses que habían sobrevivido: Vidar, Vali, Modi y Magni, los hijos de Thor, que llevaban consigo el martillo Mjolnir. También regresaron Baldr y Hodr, los hermanos reconciliados, trayendo consigo la luz que había estado ausente desde su muerte. Y juntos contemplaron el nuevo amanecer. El mundo ha muerto, dijo Baldr, pero su espíritu ha despertado. Los hombres volverán a caminar sobre la tierra, los dioses volverán a enseñar y Yggdrasil volverá a crecer. Porque incluso el fin de los dioses no destruye la raíz de la vida. El ciclo debía continuar. Así fue como el Ragnarok, el fin del mundo, se convirtió en el principio de otro. Los antiguos escaldos decían que el nuevo sol brilla más claro que el anterior, que los hombres y los dioses que sobrevivieron no olvidarían las lecciones del fuego, que en los templos reconstruidos no habría estatuas de oro, sino piedras simples que recordaran la humildad del renacimiento. En los mares nacientes, los vientos susurraban el nombre de los caídos: Odín, Thor, Freyja, Heimdall, Tyr. Ninguno de ellos había desaparecido del todo. Sus nombres estaban escritos en el aire, y cada tormenta que azotaba el norte era su voz, recordando que la destrucción no es enemiga de la creación. Los pueblos que heredaron su memoria, los humanos, aprendieron a mirar el fin de otra forma, ya no como una condena, sino como una purificación. Así nació el entendimiento del ciclo,
que todo lo que muere vuelve a vivir y que el universo respira en ritmo con el corazón del hombre. Las sagas fueron escritas siglos después, cuando los dioses ya se habían retirado al mito. Pero su mensaje sigue siendo el mismo. Nada es eterno salvo el cambio. El Ragnarok no fue un final trágico. Fue una promesa de renovación. Por eso los antiguos vikingos no temían al fin del mundo. Lo aceptaban como parte de la gran marea de la existencia. Ellos sabían que, al igual que las estaciones, los dioses también debían dormir para que otros pudieran despertar. En ese entendimiento radica la grandeza del norte, la sabiduría de ver en la muerte el preludio de la vida. Y así, mientras el sol nacía sobre el nuevo mundo, Lif y Lifthrasir levantaron la vista hacia el cielo y vieron un cuervo volando hacia el este. Era el mensajero del pasado, llevando en sus alas la memoria de los dioses. En su graznido, los hombres oyeron una risa lejana, una que venía de tiempos olvidados. Algunos dijeron que era Odín despidiéndose, otros que era la propia vida celebrando su regreso. Pero todos sintieron lo mismo, que el Ragnarok no había destruido el mundo, solo lo había despertado. Cada trueno recuerda el paso de Thor, cada tormenta la voz de Odín y cada aurora boreal la espada encendida de Surtr. Los hombres del norte, que narraron esta historia milenaria, no la escribieron como un aviso de terror, sino como una verdad universal, que incluso los dioses, con todo su poder, deben rendirse al ciclo de la existencia, y que en esa rendición está la pureza de lo eterno, porque la eternidad no consiste en vivir sin fin, sino en renacer una y otra vez con dignidad. Así lo entendieron los escaldos, así lo susurra el viento en los fiordos, y así, cada vez que una generación levanta la vista al cielo y pregunta qué hay más allá, el Ragnarok vuelve a contarse, no como profecía, sino como espejo. El fin del mundo no está en el futuro, está en cada cambio, en cada pérdida, en cada nuevo comienzo. Y mientras alguien escuche esta historia, los dioses seguirán respirando entre nosotros.